va a llevar a cabo la diligencia programada para el día de la fecha en el expediente 16-2018-36, seguido contra Gregorio Taipe Crispín por el delito de lesiones leves en agravio de Quispe Soto Olga, colegiado que está integrado por los señores magistrados Jaime Contreras Ramos, presidente, Carlos Amaniego Espinosa y Marisol Jaramillo Garro, integrantes. Siendo así, vamos a proceder con la lectura de la sentencia. Sentencia de apelación. Resolución número 54, Guacablica, 8 de julio del año 2021, vistos y oídos. Análisis del caso en concreto. 11. Sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación. El artículo 423 del Código Procesal Penal establece que es obligatoria la asistencia del fiscal y del imputado recurrente a la audiencia de apelación, y si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará inadmisible el recurso que interpuso, y lo mismo ocurrirá cuando es parte recurrente el señor fiscal. En el caso de autos, la defensa técnica del actor civil impugnó la sentencia mediante su escrito de fecha 17 de enero del 2020, al igual que la representante del Ministerio Público mediante su escrito de fecha 15 de enero del 2020, le concedió la alzada mediante resolución número 4 de fecha 20 de enero del 2020. Defensa técnica que fue Defensa pública. válidamente notificada para la audiencia de apelación, como se desprende de la constancia de folios 486, donde se observa la notificación a la defensa pública, doctora Janet Magali Chaguayo Winch, con la resolución número 52, efectuada el 3 de junio del año 2021 y conforme ha dado cuenta el especialista en la audiencia de apelación. Siendo así, no habiendo concurrido el actor civil a la audiencia de apelación, se debe hacer efectivo el apercibimiento decretado en el artículo 423 del Código Procesal Penal y declararse su inadmisibilidad del recurso de apelación indicado. 12. Condena del absuelto. El representante del Ministerio Público, mediante su escrito de apelación, cuestiona la sentencia recurrida, solicitando que se revoque la misma y se emita una sentencia condenatoria, y si bien en la audiencia de apelación, corrigiendo la pretensión, solicitaron la nulidad de la sentencia por una indebida motivación incongruente, es menester pronunciarnos respecto a dicho pedido. En las casaciones número 1379-2017 nacional y número 503-2018 de Madre de Dios, se admite la posibilidad de condenar al absuelto en segunda instancia. Sin embargo, en las mismas casaciones se realizan precisiones para dicha contingencia y debe estar en función a las notas características del recurso de apelación, a su estructura, dimensión y particularidades nacionales, así como a las situaciones procesales concretas que se presenten en la causa y que deben ser desarrolladas en la audiencia de apelación. Siendo así, del escrito de apelación que obra folios 421, interpuesto por el representante del Ministerio Público, esta no posee características para dicho propósito, tanto en su estructura como en su dimensión para llevar a cabo una audiencia de apelación en segunda instancia, donde se debe observar las normativas relativas al juicio de primera instancia, donde se requiere que en dicha audiencia el imputado que sostiene su inocencia tenga la posibilidad de explicar en defensa de su causa y de ser examinado directamente y personalmente por el Tribunal de Apelaciones, con presencia de los demás interesados, incluso los testigos, peritos, oralización de documentos y otros que sean necesarios, no siendo suficiente a estos efectos la grabación del juicio de primera instancia, a más que no está previsto en nuestro ordenamiento procesal sobre las pruebas que podrían ser admitidas y valoradas en esta nueva audiencia, ya que por lo general solo se admiten pruebas complementarias y tampoco es claro y evidente sobre el derecho al recurso o derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior, en caso sea condenado en segunda instancia, debido a que el recurso de casación no es propiamente un recurso de apelación.
por lo que dicha pretensión debe ser desestimada. 13º, sobre el acuerdo plenario 2-2005 CJ 116 y valoración de los medios de prueba. El representante del Ministerio Público presenta como agravios a su recurso de apelación la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por ser incongruente y sostiene que la sentencia tiene como único sustento para absolverlo el argumento esgrimido por la defensa técnica del procesado y se habría limitado a realizar un recuento de las diligencias realizadas a nivel preliminar. Se menciona que la declaración de la víctima se traduciría en la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y la persistencia en la incriminación que se señala en el acuerdo plenario 2-2005, del cual la jueza habría realizado un análisis literal sin tener en cuenta las circunstancias en las que se han producido los hechos y que tampoco habría valorado los medios de prueba que se han actuado en el juicio oral, como son el acta de recepción de denuncia verbal interpuesta por la persona de Olga Quispe Soto, las vistas fotográficas de las lesiones causadas por el imputado, la declaración testimonial de Prudencia Loaiza Raimundo, la declaración testimonial de Marcelo Curipaco Taipe, la declaración testimonial de Vicente Quispe Salazar y la declaración testimonial de Emilio Quispe Soto. El acuerdo plenario 2-2005 establece respecto a las declaraciones del agraviado, aun cuando sea único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Esto es, A, ausencia de incredibilidad subjetiva, B, verosimilitud y C, persistencia en la incriminación. La valoración de la prueba es una operación intelectual realizada por el juez destinada a establecer la eficacia de las pruebas actuadas. En ese sentido, valorar la prueba consiste en evaluar si los hechos y afirmaciones alegadas por las partes han sido corroboradas. Así, en la sentencia recurrida se hace referencia al acuerdo plenario ya citado, donde se establecieron pautas de valoración de testimonio de la víctima o agraviado sobre la exigencia de la verosimilitud, requiriendo que el testimonio único incriminatorio venga corroborado por otras pruebas que lo doten de credibilidad. La jueza, en su sentencia de fecha 30 de diciembre del 2019, para absolver al imputado Gregorio Taipe Crispín, sostiene que hay carencia de las pruebas fundamentales o básicas, como la declaración y el certificado médico legal de la agraviada, ambos actuados en el juicio oral respecto al hecho de lesiones leves que impiden establecer la culpabilidad del acusado y persiste la presunción de inocencia del imputado Gregorio Taipe Crispín, puesto que las pruebas actuadas en el juicio oral no son suficientes para establecer de manera objetiva la culpabilidad del procesado y que la sola declaración de la testigo Olga Quispe Soto no resulta suficiente porque no reúne los requisitos de verosimilitud y persistencia que se desarrolla en el acuerdo plenario 2-2005. Es de resaltar que los hechos que se imputan al procesado Gregorio Taipe Crispín sucedieron en una gresca, entendido como una trifulca, altercado, producido entre varias personas, lo cual no permite establecer la individualización de cada sujeto participante en dicha gresca. Razón a ello, tanto el Ministerio Público como el imputado han ofrecido pruebas testimoniales y documentales para acreditar su versión. Es así que de parte de la Fiscalía se ofreció las testimoniales de Olga Quispe Soto, Emilio Quispe Soto, Vicente Salazar Quispe, y de la parte imputada los testigos Julio Taipe Crispín, Marcelo Curipaco Taipe, Prudencia Loaiza Raimundo y Augusto Taipe Crispín. De todos ellos, no llegaron a declarar en el juicio oral la persona de Vicente Salazar Quispe por fallecimiento, y se prescindió las testimoniales de Julio Taipe Crispín, Marcelo Curipaco Taipe y Prudencia Loaiza Raimundo por reiterada inconcurrencia a las citaciones, y procedieron a oralizar las documentales conteniendo las declaraciones testimoniales de Vicente Quispe Salazar, Jonathan Curipaco Loaiza, Marcelo Curipaco Taipe y Prudencia Loaiza Raimundo. Del estudio de autos se advierte que los únicos medios de prueba actuados son la prueba personal,
respecto a testigos y la documental, donde la Q no solamente ha valorado la testimonial de la agraviada Olga Quispe Soto, sino otras testimoniales, como de Jonathan Curipaco, Prudencia Loaiza, Vicente Quispe Salazar, entre otros. Como se desprende de la sentencia en el ítem 3.1.1.3b, donde se indica respecto a la declaración de la agraviada, versión que estaría corroborada con la declaración de Vicente Quispe Salazar. Sin embargo, existen graves contradicciones en la declaración de Jonathan Curipaco Loaiza y Prudencia Loaiza Raimundo con la declaración de la agraviada. En tanto, esta señala haber tratado de separar a Jonathan cuando tenía una pelea con Julio Taipe y Marcelo Curipaco Taipe. Sin embargo, de las declaraciones de Jonathan Curipaco, que ha sido oralizado como prueba documental, dijo que es falso lo que ella ha manifestado, ya que en ningún momento he sido víctima de agresión alguna. De las declaraciones que fueron oralizadas en el juicio oral, como de Vicente Quispe Salazar, Jonathan Curipaco Loaiza y Prudencia Loaiza Raimundo, se indica en la sentencia recurrida que Vicente Quispe Salazar, habría manifestado que se fueron a su domicilio ubicado en el centro poblado de Tambraico, y cuando estaba en su casa, su hijo fue a dormir y en eso vino Jonathan Curipaco con su mamá Prudencia Loaiza. En eso aparecieron Julio Taipe Crispín y Marcelo Curipaco Taipe y empezaron a pegarle a Jonathan delante de su mamá. Hecho que fueron desmentidos por Jonathan Curipaco Loaiza y también por Prudencia Loaiza Raimundo, donde Jonathan refiere que mi persona en ningún momento ha ido a buscar a al señor Vicente Salazar a su domicilio. Por su parte, Prudencia Loaiza en su momento declara que en ningún momento fue a la casa de Vicente Quispe Salazar y que desconoce quién haya agredido a Olga Quispe, advirtiéndose serias contradicciones entre ellas. Siguiente, de la denuncia verbal efectuada por la agraviada horas después de los sucesos, se advierte que no existe uniformidad y persistencia en la incriminación en su versión, en el sentido que inicialmente no solo denuncia directamente al imputado Gregorio Taipe Crispín, sino a varios, entre ellos también a Elsa Escobar Taipe, Silverio Escobar Taipe, Marcelo Curipaco Taipe, Julio Taipe Crispín y otros de quienes desconocía sus nombres. De lo que se puede observar que esta denuncia verbal fue interpuesta el mismo día de los hechos, 9 de septiembre del 2016, a horas 11:30 de la noche aproximadamente, donde imputan las agresiones a varias personas, no haciendo distinción alguna respecto a una persona en particular como causante de las lesiones, por lo que también se advierte contradicciones entre la primera versión con la prestada en el juicio oral, donde se indica directamente al imputado, denotando que no existe uniformidad en sus versiones, ya que posteriormente ya nos indica a las demás personas que inicialmente fueron denunciadas, mas sí se tiene en cuenta que las primeras declaraciones son espontáneas. Siguiente. En cuanto al certificado médico legal, efectuado por el perito médico Uber Alan Valle Mendiolaza, de fecha 9 de enero del 2017, el mismo que en sus conclusiones no determina los días de incapacidad médico legal, ni mucho menos los días de atención facultativa, determinándose de esta manera que se trata de un documento incompleto, evidenciándose una grave omisión. Es más, indica que presenta señal permanente que es visible a distancia personal y que no constituye deformación de rostro, y recomienda evaluación a la agraviada a fin de determinar si la lesión en el rostro constituye deformación de rostro, siendo evidente que dicha pericia no puede validar las lesiones sufridas por la agraviada por adolecer de una calificación médico legal de las lesiones sufridas en cuanto a la incapacidad médico legal y de atención facultativa. Es más, entra en contradicción respecto a la lesión sufrida en el rostro de la agraviada, pues refiere que no constituye deformación de rostro, pero es visible a la distancia personal. Recomienda otra evaluación para determinar si la lesión constituye deformación de rostro. Siguiente. En cuanto al reconocimiento médico legal de fecha 10 de septiembre del 2016, practicada la agraviada Olga Quispe Soto, practicado por el médico William Mercado Medrano, no fue ofrecido como prueba por el representante del Ministerio Público,
por lo que no fue sometido al contradictorio y tampoco pudo ser incorporado en el juicio oral el informe pericial, conforme a la previsión contenida en el artículo 383, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal, que establece con suma claridad que solo podrán ser incorporados al juicio oral para su lectura los informes o dictámenes periciales, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio oral por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causa independiente de la voluntad de las partes. Siguiente. Respecto a la declaración testimonial de Emilio Quispe Soto, que fue oralizado en el juicio oral, este testigo niega su participación de los hechos. Y en cuanto a la declaración de Marcelo Curipaco Taipe, también oralizado en el juicio oral, no aporta mayores elementos al respecto, pues refiere que cuando estábamos pasando por el barrio Los Ángeles nos estaban esperando el señor Vicente Quispe, su hijo Emilio Quispe, Olga Quispe y toda su familia con palos y piedras, y nos empezaron a agredir. En eso nuestros vecinos nos han atajado y cuando estábamos calmados apareció mi primo Gregorio, con el cual ya se estaban peleando. Después de eso me fui a mi casa. Versiones que tampoco corroboran lo dicho por la agraviada. Siguiente. Igualmente, en cuanto a las testimoniales de Augusto Taipe Crispín, que señala que el autor de las lesiones sufridas por la agraviada es Emilio Quispe Soto, quien en circunstancias de querer agredir con la botella a su hermano Gregorio Taipe Crispín, y al esquivar la botella le cayó a la agraviada. Igual, la declaración de Julio Taipe Crispín, que también fue realizada en el juicio oral, refiere: estaba junto a su primo Marcelo Curipaco Taipe y estando cerca a su caso fueron atacados por las personas de Vicente Quispe Salazar y Emilio Quispe Soto, donde se quedaron inconscientes por los golpes que nos han propinado. Versiones que igualmente no corroboran la versión del agraviado. En cuanto a las placas fotográficas ofrecidas como pruebas por el representante del Ministerio Público, estas acreditan evidentemente las lesiones sufridas por la agraviada, pero no al autor de las mismas. Sobre la presunción de inocencia. El artículo 8.2 de la Convención dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Por el principio de presunción de inocencia se requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías, por lo que si se obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En el presente caso, analizado la sentencia recurrida desde sus propios términos, no consta en ella ningún vicio de motivación y contrariamente se indican las pruebas esenciales y se valoró individual y de manera conjunta en forma racional. La motivación cumplió con el principio lógico de razón suficiente. De las pruebas aportadas al proceso y actuadas en el juicio oral, no se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia que le es inherente al procesado, no existiendo prueba idónea que acredite su responsabilidad de los cargos imputados por el representante del Ministerio Público, debido a que existen serias contradicciones entre las declaraciones de los testigos y la agraviada. Y más, se ha advertido una seria deficiencia que invalidan los informes médicos periciales conforme se ha expuesto en los ítems 13.8 y 13.9 de la presente resolución. Es manifiesto que el agraviado sufrió las lesiones descritas en los certificados médicos. Sin embargo, no se ha podido determinar al autor de dichas lesiones, no siendo cierto que solo se haya valorado los argumentos de la defensa técnica del imputado como se ha expuesto precedentemente, sino que se ha realizado la valoración de los medios de prueba actuados en el juicio oral, de cuyo resultado se desprende que no existen presupuestos para concluir por la responsabilidad del encausado como autor de las lesiones sufridas por la agraviada, el mismo que sucedió en una gresca con la participación de varias personas, lo cual no permite establecer la individualización de cada sujeto participante, precisamente por las contradicciones en las versiones de los mismos. Siendo así, se debe de confirmar la recurrida en todos sus extremos. 15º de las costas. En el artículo 497, en su numeral primero del Código Procesal Penal, se precisa
toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución establecerá quién debe soportar las costas del proceso. Siendo así, se advierte que el apelante es el representante del Ministerio Público, quien haciendo uso de su derecho de la pluralidad de instancias ha promovido la alzada y se debe de eximir el pago de costas conforme a lo dispone el numeral tercero del artículo precitado. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los integrantes de la segunda sala penal de Huancavelica, por unanimidad, resuelven, primero, declararon inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del actor civil de fecha 17 de enero del 2020, escrito que obra a folios 415 de autos. Segundo, confirmaron la sentencia emitida por el juez penal unipersonal de Acobamba de fecha 30 de diciembre del 2019, que obra folios 396 de autos, mediante el cual se dispone absolver a Gregorio Taipe Quispe de la acusación fiscal por el delito de lesiones leves previstos en el numeral 1 del artículo 122 del Código Penal en agravio de Olga Quispe Soto. Tercero, dispusieron que consentida y o ejecutoria que sea la presente resolución, se proceda a la devolución de los actuados al juzgado de origen para su cumplimiento. Con lo demás que contiene. Ponente, señor juez superior Jaime Contreras Ramos. Integrantes, Samaniego Espinosa, Jaramillo Gar. Bien, habiéndose culminado con la lectura de sentencia, se dispone en este acto que se notifique, que se cargue en el sistema y se notifique a los correos electrónicos de los sujetos procesales, dando por culminado la presente diligencia, siendo las 4:22 de la tarde. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Por eso, señor juez, me retiro.